Hola de nuevo, compañeros. Seguro que muchas veces has querido mandar tu packing personalizado con tu logo, con tu web y tal. Hoy en Candala pues te vamos a dar una solución muy sencilla para que lo puedas hacer. Lo que vamos a hacer es personalizar una caja con láser. Puedes usar tu láser CO2, tu láser de fibra o tu láser de diodo. Va a ser un vídeo corto que merece verlo entero porque te daremos algunos tips para que salga todo perfecto. Me llamo Israel y comenzamos con el vídeo. Respecto a las cajas que vamos a usar, son unas de canal doble, porque son más gruesas y vamos a evitar así que se queden más. Y luego el color, pues bueno, mientras que no sean negras y se vea, pues ya tenéis que hacer unas pruebas en vuestro packing que tenéis. Y nada, con esto vamos a empezar a hacer el diseño y a grabarlo con los tips que pienso yo que debéis tener en cuenta. Bien, lo primero que vamos a hacer es medir. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues que cuando cerramos así, vamos a poner aquí el celo, ¿no? Entonces nos va a quitar un cacho. Si vamos a personalizar entero y vamos a poner luego el celo, si va a ser transparente no pasa nada. Pero si va a ser de un color, nos va a quitar. Entonces vamos a intentar grabarlo en este cachito. Unos 3 centímetros por 20 y lo apuntamos. 20 por 3 y aquí, bien, y aquí sí que tenemos toda la superficie, que vamos a ver que es los 20 por 14 centímetros y lo apuntamos. 20 por 14. Entonces vamos a hacer varios diseños. Uno va a ser con relleno, grabado relleno, con solo letras. Otro va a ser en línea y otro va a ser una caja completa. Bueno, pues nos hemos venido ya a nuestro programa de diseño, Lightroom, para el corte. Entonces hemos creado 3 archivos. El primero es este, que hemos dicho que era 200 por 140, que sería la caja entera. Hemos creado esto en línea. Esto va a ir aquí en línea. Le vamos a dar mucha velocidad y muy poca potencia. Fijaros que es 400 por 10, casi el mínimo de potencia que coge el láser, y muchísima velocidad, porque se trata de que lo grabe, no de que lo queme. Entonces hemos creado un diseño para la caja entera, otro diseño para la parte de arriba y para aquí, y luego este lo hemos puesto en relleno. Entonces si nos venimos aquí vamos a ver que supuestamente esto va a ir en línea, esto va a ir en línea y esto va a ir en relleno. Entonces lo que va a tardar supuestamente en todo esto son 6 minutos. Si quisiéramos hacer solo esto en línea son 4 minutos 22, y si quisiéramos hacer este en grabado, o sea en relleno, este tardaría 1:43. Y ya para dejarnos más datos, este en relleno, a ver cómo queda. Bueno, pues 15 minutos, porque al final haría también esto, tardaría unos 15 minutos, entonces yo creo que eso no merece la pena. Entonces vamos a colocar nuestra caja en nuestro láser y vamos a comenzar con los grabados. Bueno, pues lo primero lo que vamos a hacer es posicionar en recto la caja y simplemente la distancia focal, y vamos a vamos a posicionar nuestro puntero en el sitio donde queremos que se grabe, y una vez que ya está preparado y listo, le damos a grabar. Bueno, y lo que nos ha pasado aquí, que es en la prueba, hemos hecho solo las letras en grandes, y aquí le hemos puesto las letras, lo que es nuestro lema de regala sonrisas, que es muy pequeño. Pues ¿qué ha pasado con estas letras tan pequeñitas? Que se nos ha quemado. Entonces yo recomiendo
hacer las letras más grandes. Por ejemplo, aquí en el siguiente grabado le hemos metido mucha menos velocidad, pero el logo grande no se nos ha grabado y el pequeño se nos ha grabado bien. Entonces le hemos tenido que volver a repetir el logo grande con un poco más de potencia para que quedara bien. Y os dejamos ya el resumen de los dos siguientes grabados. Bueno, y vamos a dejar nuestro análisis de lo que hemos hecho. Si tenéis alguna sugerencia o opinión, pues dejadlo en comentarios. Es verdad que hemos tenido algunos fallos, esto viene bien hacerlos porque también se ven en los vídeos. Si queréis más ideas, suscribiros al canal, que vamos a ir subiendo cositas. Y el análisis es, por ejemplo, a mí el que me ha gustado es este, el de grabado fino. Primero porque queda bien y tarda nada. En caja blanca también la verdad que está chulo. Para mí yo me quedaría con este para grabar mis cajas, mi packing. ¿Por qué? Porque bueno, pues lo malo que tiene el relleno, pues primero que tiene que estar el cartón muy plano para que se grabe uniforme. Como veis aquí, en las letras estas están menos marcadas que la K, por ejemplo. Eso es porque estaba haciendo así, entonces no lo veo viable. Y luego pues este es una locura. No solo pasa lo mismo que el relleno, pero este tarda un huevo. Entonces, si queremos personalizar con 4 lados una caja, esta tarda 4 minutos y medio, creo 5. Pues fíjate, es una locura. Yo me quedaría con este sin duda. Así que no sé qué opinión tenéis vosotros, dejadlo en comentarios y si tenéis alguna idea para mejorar, perfecto. Nada, muchas gracias por ver el vídeo y un saludo y hasta pronto.